Buenos días, Dios les bendiga. Me alegra mucho poder estar aquí. Qué bendición después de un tiempo largo que vinimos los pastores a la reunión pastoral acá y de vuelta el Señor me ha traído. Y me gozo en el Señor por eso. Bendigo a mi amado pastor, a su familia. Los bendigo a ustedes por venir a la casa de Dios hoy domingo y disfrutar del Señor y de su presencia. A mí me acompaña dos de mis amados hermanos líderes de la iglesia, mi hermano Tomás Antonio y mi hermano Joneider Vanguero, que es el líder sesional de Castillo del Rey. Él es líder sesional de Castillo del Rey. Todo lo que usted necesite, pastor, de Castillo, él es el líder sesional de la sesión Valle. Entonces, ahí está, al servicio de la sesión. Y darle gracias a Dios, pues porque el Señor hace 25 años tuvo misericordia y me rescató del mundo del fútbol y me rescató porque llegó preciso en el tiempo indicado, en un momento especial, hizo de mí hoy la persona que ustedes pueden ver, porque les aseguro que hubieran no querido ver el Freddy Torres de antes, pero el Señor Jesucristo llegó preciso en ese momento a la ciudad de Ibagué, así como usó a mi pastor Guillermo Rivera y a un hermano de las sociedades bíblicas, y los usó para bendecirme, para hacerme conocer al Señor, y eso fue hace 25 años por la misericordia de Dios. Ellos llegaron al estadio Manuel Murillo Toro, yo estaba saliendo del entrenamiento y ahí estábamos preciso el pastor y profeta Flaminio Rivas y yo y otros compañeros que también hicieron parte de esa bendición de conocer y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y hoy podemos ver de ese grupo a varios que están dentro del reino, como Gonzalo Martínez, como Osman López, y están dentro del reino, y me gozo en el Señor por eso, porque éramos aproximadamente 11 jugadores en ese tiempo al cual el pastor Guillermo le compartió la palabra y fuimos bendecidos, y hasta hoy nos hemos mantenido dentro de ese grupo como 4 o 5 personas sirviéndole al Señor, y por eso me gozo mucho. Pero también sabemos que en esa ciudad a los jugadores Dios tuvo compasión y les sembró muchísimo de su reino, y estuvimos compartiendo con todos los jugadores del Deportes Tolima durante casi un año, con el profesor Chiqui García y con el profesor Diego Umaña. Casi un año estuvimos compartiéndole la palabra junto con el pastor Flaminio, su esposa, la pastora Yolanda. Y o sea que no hay excusa en Ibagué ni en ningún jugador del Deportes Tolima. A todos les compartimos, a Néstor Ortiz, a Héctor Fabio Polo, a Carlos Castro, a todos esos jugadores de ese tiempo, a Orlando Maturana, y espero que ellos no se olviden porque Cristo viene pronto. Y si Cristo viene, viene sabiendo de que Él no es injusto, sino que siempre preparó el tiempo y el momento para que la gente se enterara que Jesucristo es el Señor y que no hay nadie más fuera de Él. Entonces, eso hizo que mi vida fuera transformada por una invitación, porque ni siquiera el pastor Guillermo nos predicó, sino que solo nos invitó a que asistiéramos en la noche a un evento en la iglesia central del pastor y reverendo Isidro Perilla Forero en Ibagué, y entonces aceptamos la invitación y de ahí nunca más volvimos a salir de la iglesia. ¿Qué sucedió ese día? No lo sé, pero desde ese día hasta hoy no hemos vuelto a salir ni a que cojear ni a no.
Desde ese día el Señor decidió atraparnos para su reino y lo disfrutamos. Y también hace parte de ese crecimiento espiritual de nosotros el pastor y reverendo Isidro Perilla. Luego regresé a la ciudad de Cali después de haberme bautizado, y mi resto de crecimiento espiritual ha sido en Roca de Salvación durante 11 años con el pastor y reverendo Arley Guasá. Ahí estuve durante 11 años y luego el Señor me dio el privilegio de pastorear la iglesia cristiana Peña de Oré en Cali. Y ahí estoy hace 12 años, voy a cumplir 12 años ahora en noviembre, octubre, noviembre, de estar en Peña de Oré, y me gozo en el Señor por eso, de que el Señor hace cosas que uno no entiende, pero Él las hace porque Él es santo y Él es perfecto. Por eso en esta mañana quiero que oremos al Señor, ¿sí? Oremos al Señor, pero antes de orar al Señor, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, porque hoy voy a hablar de un hombre que fue restaurado, pero vamos a hablar del libro de los Hechos. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos capítulo 2, dice, ábrala allí su palabra y luego oramos. Dice, cuando llegó el día, y yo quiero que usted subraye en su Biblia si tiene la costumbre, porque yo en la iglesia tengo la costumbre de decirle a mis hermanos y líderes y hermanas, subrayen con un color, con un lápiz. Cuando llegó el día, subraye la palabra día, porque es una fiesta en Israel, una fiesta, y habla del Pentecostés. Entonces, como era una fiesta en Israel, estaban todos unánimes, juntos, todos unánimes, y esa palabra unánime, juntos, representa que todos pensaban y querían y deseaban lo mismo. Espero que ustedes quieran lo mismo junto con nuestro ministro, el pastor, lo que Dios haya puesto en su corazón, ustedes se junten y anhelen y deseen y sientan lo mismo, porque así se desata más rápido la bendición de Jehová. Te vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y le pido por favor que oremos y nos juntemos en oración en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros tus hijos, aquí reunidos en la iglesia Ríos de Vida, te damos muchas gracias por dejarnos venir a tu casa en esta mañana. ¿Habríamos podido morir? ¿Habríamos podido irnos para otro lugar? Para el río, para el supermercado, para la plaza de mercado, pero tú preferiste que viniéramos a tu casa. Y el Espíritu Santo, quien hoy está con nosotros, Él nos convenció de venir a tu casa. Después de estar en tu casa y disfrutar de tu presencia, Padre, podemos hacer otras cosas en familia. Pero primeramente hemos venido a dedicarte este tiempo a ti, porque tu palabra dice que primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hoy hemos venido a buscar tu reino primeramente, a deleitarnos en tu presencia y a disfrutar de tu palabra. Hoy te pido, Padre, que la palabra traiga vida, que la palabra transforme, que la palabra cambie, que la palabra exhorte, que la palabra edifique, que la palabra bendiga, que la palabra haga crecer, establezca y afirme a cada uno de mis amados hermanos y hermanas en este lugar. Padre, honro tu nombre, oh Jehová, y bendigo el nombre de Jesucristo, y le doy gracias al Espíritu Santo por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les voy a dar este consejo, pueden sentarse, muchas gracias. Yo le voy a dar este consejo en esta mañana porque el Señor me vino hablando muchísimo desde que mi amado pastor me hizo esta invitación, me extendió esta invitación aquí a la casa de Dios.
Y he venido orando mucho por esta palabra y el Espíritu Santo ha venido hablando mucho a mi corazón con esta palabra. Y quiero darles este consejo de Dios en esta mañana. Resulta que así como estuve yo en Ibagué, donde yo ni siquiera me imaginaba, ni pensaba, ni soñaba con servirle a Dios nunca. Porque en la religión que me encontraba, con eso me bastaba, ¿sí o no? Tenía dinero, tenía fama, tenía buena camioneta y tenía un auto por añadidura. Tenía mucha comodidad. Entonces a mí no me interesaba meterme a ninguna otra religión o cambiar de religión. Yo, por cierto, era apostólico, católico y romano. Y como en Ibagué está la montaña o la loma del Divino Niño, yo era muy idólatra del Divino Niño, del Milagroso de Buga a todos los bayunos, o la mayoría de los bayunos religiosos, y de la Virgen Milagrosa en la Roosevelt en Cali. Entonces yo era muy religioso y era la costumbre de mi papá, era la costumbre de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de mis ancestros. Y yo nunca me imaginé que Jesucristo fuera a llegar a mi vida de esa manera. Y cuando Jesucristo llega a mi vida de esa manera, a través del Espíritu Santo, convenciéndome de que yo sí necesitaba de Dios, pero resulta que yo fui muy apático desde el primer día en que el pastor Guillermo se acercó a mí y me dijo: quiero extenderte una invitación a la iglesia cristiana X, la iglesia cristiana central del pastor Isidro, en la Quinta, que hoy va a haber un evento especial de salsa, de pura salsa y de todo, y quiero invitarlos para que vayan a esa noche. Y yo le dije: bueno, está bien, yo acepto su invitación, pero la verdad es que a mí no me gusta ir a esos sitios porque yo soy muy católico, apostólico y romano, y a mí no me gusta que se metan con mi divino niño. Y algo muy maravilloso es que así estaba Simón Pedro, porque es del hombre que les voy a hablar hoy. Y me imagino a Simón Pedro en el mar. Y me imagino a Simón Pedro llevando ese solazo de este hermoso día, pero más caluroso porque es en el mar. Y me imagino a Simón tratando de alcanzar algunos peces para poder llevar el sustento a la casa. Y de repente se aparece Jesús, así como de repente se apareció el pastor Guillermo. Y el pastor Guillermo, me encanta ese hombre de Dios porque siempre ha estado en ese proceso y en ese crecimiento mío ministerial junto con mi pastora Teresa. Y en ese crecimiento ha estado también mi pastora Arley y mi pastora Nidia. Pero mi pastor Guillermo fue muy especial en ese tiempo, porque es que yo en ese tiempo era muy idólatra, hermano. Y yo no me imagino a Jesús detrás de Simón Pedro, hermano. Mal geniado, ese mal carácter de Simón. Y esos son los trabajos que le toca hacer a los pastores, a las pastoras, a los hombres de Dios detrás de una oveja o detrás de una persona, un alma que anhela a Dios que vayan al cielo, ¿sí o no? Y el pastor Guillermo comenzó a hacer ese trabajo arduo. Y me llama mucho la atención que en medio de ese trabajo arduo, yo le acepto la invitación de ir a la iglesia. Pero mire la picardía de uno como religioso y como hombre de fútbol. Como yo le acepté la invitación de ir a la iglesia, él ahora tiene que aceptar mi invitación de ir al Divino Niño. ¿En serio? Si no, no vuelvo. Y me llamó mucho la atención que el pastor Guillermo, yo fui y lo visité. Yo llegué en mi camioneta y lo visité y le dije: pastor Guillermo, como yo le acepté la invitación de ir a la iglesia,
usted me puede hacer un favor, hoy es domingo y yo no falto los domingos. Antes de ir al partido, yo no falto los domingos y el profesor siempre me deja salir del hotel a que yo hable con mi divino niño. ¿Usted me podría acompañar? Y el pastor Guillermo me dijo, claro, vamos. Y el pastor Guillermo me acompañó. Yo nunca me imaginé que él fuera a ir conmigo a mi lugar de rezo, de oración y hasta allá fue conmigo. Se subió a la camioneta, me dijo, vamos, ¿por dónde queda? Y lo llevé a por allá arriba a una montaña. Y como siempre, compré mi muñequito de barro, dibujado en Divino Niño, parecido, idéntico, y lo agarré, compré mis veladoras y lo puse en la montaña, ¿no? En la lomita, pidiéndole por el partido de hoy, domingo. Y el pastor Guillermo, llegamos al lugar, pero él no subió. Él se quedó abajo y no, yo te espero acá, Freddy, tranquilo, hágale. Vaya a lo que a usted le gusta. Y él se quedó acá, pero no sé. Y él me dice, me quedé en una intercesión y en un clamor. Y llamé a mi esposa, y llamé a mis hijas, y llamé a la iglesia y les dije, ayúdenme en oración, porque estoy acá en la montaña del Divino Niño, dijo el pastor Guillermo. Y comenzó la iglesia a orar y a interceder mientras yo estaba allá arriba rezando. Y de repente, yo bajé de allá. Y yo bajé con un semblante, con una forma tan distinta de pensar de todo eso que estaba viviendo allá. Y yo no me imagino cuando Jesús le dijo a Pedro, a Simón, Simón, sígueme. Y entonces yo bajé de la montaña y yo le dije al pastor Guillermo, pero qué bobada estar viniendo acá, ¿no? Pero yo no sabía qué estaba haciendo el Espíritu Santo. Y resulta que le digo yo, es que yo veo que siempre lo mismo. Y uno le reza y le reza a esa imagen, pero yo no veo nada, mientras que usted donde me llevó, yo no vi ninguna imagen y ustedes oran y oran y lloran y se quebrantan, pero aquí yo no veo nada. Y el pastor Guillermo decían, tranquilo, hágale que el Señor le va a ir enseñando. Y esa fue mi última vez que fui al Divino Niño. La última vez. Y llegué a mi apartamento después del partido en la noche y quebré la imagen del Divino Niño. Y cuando llegué a la casa de vacaciones donde mi mamá, quebré la imagen de la Virgen. Y bueno, y comencé a hacer unos alborotos y unos órdenes en la casa, religiosos, impresionantes. Pero a mí lo que me impactó es que el pastor Guillermo se haya prestado para acompañarme. Eso me dejó marcado, porque cualquiera no hace eso. Cualquiera no es capaz de decir, venga, yo ya le acepté la invitación a usted a Peña de Orea, ahorita acompáñeme al Milagroso de Buga. Y a veces nosotros como que nos encerramos en los pensamientos humanos, pero nos olvidamos que el que obra en el corazón y en la vida de alguien es el Espíritu, no nosotros. Y yo no me imagino a Simón escuchando de Jesús, sígueme. ¿Cómo así que sígueme si yo estoy aquí pescando, buscando la manera de llevarle comida a mi hija, a mi familia, a mi suegra, a todo en la casa? ¿Cómo así que sígueme? ¿Cómo así que deje las redes y que lo siga? Pero es un convencimiento que viene más allá de lo natural. Y bueno, Simón aceptó ese llamado y comenzó Simón a seguir a Jesús. ¿Y cuántos aquí han comenzado a seguir a Jesús? ¿Sí o no? Comienza uno en ese proceso. Y yo comencé en ese proceso. Primero, de cortarme el cabello, porque mi cabello era muy largo. Comencé en ese proceso. Segundo,
de quitarme mis aretas, porque yo usaba aretas y usaba topitos de oro con diamantes. ¿Y sabe por qué me las quité? Porque un día entrenando se me enredó un topito y una areta en la malla de voleibol y se me rasgó toda la oreja y empecé a botar sangre y dije, es que esto no va más. Y entonces me la quité. Y comencé, y tremendo, mire lo que hizo el Espíritu Santo, utilizó a un técnico inconverso, al profesor Tucho Ortiz, para darme el consejo, un inconverso, yo ya siendo cristiano o comenzando a caminar en Cristo. Ve, Freddy, ¿vos por qué no te cortas ese pelo tan largo y feo? Me decía el profe. Y como que cambias de imagen, y verdad, le hice caso. Me empecé a cortar el cabello un poquito más corto y así hasta que hoy me ven. Es el proceso. Y en ese proceso, Simón Pedro quiso entrar. Pero ustedes saben que los procesos duelen para poder lograr lo que Dios quiere. Y resulta que Simón Pedro comenzó a entrar en el proceso, al igual que yo. Y dentro de esos procesos, después de haber tenido fama, dinero, todo lo que ustedes se imaginan, comencé a andar a pie. A veces tenía solo hasta para el G, la buseta. En ese proceso de Dios. Finalmente Dios como que recapacitó allá en el trono y me dijo, le voy a regalar una bicicleta. Y comencé a andar en bicicleta, ¿sí o no? Pero eso hizo el Señor. Y todavía sigue haciendo cosas maravillosas. Pero Simón Pedro era muy explosivo, porque era de un carácter muy flemático. Y esos caracteres son difíciles de llevar o de sobrellevar. Pero como Jesucristo no se mueve almáticamente, sino por el Espíritu, Jesucristo lo entendía y cuando lo tenía que soltar, ¡pum!, lo partía. Y le decía, así no es y punto. Y comenzó Simón Pedro a manifestar cosas poderosas de Dios que ni él entendía por qué Dios se las revelaba. Y me llamó la atención que un día el Simón Pedro le hace una pregunta a Jesús a los discípulos, dice la gente que soy, y comenzó una revelación divina a venir al corazón de Simón Pedro, y Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús responde, muy bien, Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no puede revelarlo un ciudadano. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pues ahora te digo algo, te voy a decir algo. Como no te lo reveló carne ni sangre, y tú acabas de decir algo glorioso, algo poderoso, te voy a decir algo. Tampoco te vas a llamar ya más, ¿cómo? Simón, sino que te llamarás. Va a haber un cambio de nombre en la vida de ¿quién? De Simón. Tremendo, mire. Va a haber un cambio de nombre en la vida de Simón después de esa revelación. Luego Simón comienza a vivir experiencias sobrenaturales con Jesús. No en Jesús, con Jesús. Porque él estuvo allí. Y comenzó, y una de sus experiencias maravillosas fue que comenzó a caminar sobre las aguas. El único loco que se atrevió a hacerlo fue Simón. Porque le aseguro que ni usted ni yo somos capaces. Podemos ir a San Andrés, a Cartagena, a Santa Marta y camine pues sobre las aguas a ver si puede. ¿Sí o no? Simón se atrevió a hacerlo cuando Jesús le dice, ven entonces, soy yo. Si eres tú, manda que yo vaya. Sí, y fue. Pero aunque me mande a llamar, uno duda. O uno dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se come? Y Simón vivió cosas poderosas, maravillosas. Pero también vivió un desastre muy grande y fue la negación al Señor Jesús. Pero me llama la atención que Jesús le advirtió a ellos,
Que Satanás los había pedido ¿para qué? ¿Para qué? Para zarandearlos. ¿Qué es un zarandeo? Usted lo averigua, lo investiga. ¿Qué es un zarandeo en la vida de uno? Y uno comenzando a caminar con Jesús, hay gente que se va del reino. Hay gente que le dice al pastor, no pastor, la verdad estoy muy cansado, la verdad usted ni me visita, yo he estado enferma, he estado enfermo, usted no me va ni a ver, y comienzan y se van yendo. Porque el zarandeo del diablo es bastante fuerte y muchos a veces ni lo soportan. Pero Jesús les advierte, a ustedes los ha pedido el diablo para zarandearlos como a trigo. ¿Usted sabe qué es un zarandeo del trigo? Y entonces dice Jesús, le añade Jesús a ese zarandeo lo siguiente: pero a ti, Jesús, le dice Jesús a Pedro, pero a ti, Simón, Satanás va a ser el zarandeo más fuerte. Pero he orado para que tu fe no te falte. Imagínense cómo era el zarandeo contra Simón, que él iba a sufrir, escúcheme bien, el descalabro de abandonar la fe. ¿Sabe cuántos hemos a veces querido abandonar la fe? ¿Sabe cuántos millones de cristianos evangélicos han querido salirse del camino y dejar de creer? Eso era en lo que Satanás iba a meter en la vida de Pedro. Pero yo he rogado por ti al Padre para que tu fe no te falte. O sea que la fe de Pedro le iba a faltar en medio de ese zarandeo. Pero Jesús ya había orado. Tremendo, hermano. ¿Qué tan importante era Simón en la vida de Jesús? Que ya había orado para que su fe no faltara. ¿Qué tan importantes son ustedes en la vida de Jesús? Que Jesús ya oró para que usted no se salga, para que yo no deje el ministerio, para que yo no me divorcie, para que yo no le sea infiel a mi esposa, para que sepa criar a mis hijos, para que sepa crear la economía, para que pueda llevar las personas al cielo, enseñándoles una sana doctrina. Entonces, mire todo lo que hace Jesús por nosotros. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Ahora yo debo ir al Padre, pero les enviaré al otro consolador. Y el proceso de Simón no se había terminado. Porque en ese zarandeo, ¿sabe qué pasa con Simón? Niega al Señor 3 veces. Ahora le voy a enseñar qué sucedió en esa negación. Porque en esa negación sucedieron 3 cosas importantísimas dentro del proceso de Simón. Pero da la casualidad que cuando Jesús va a la cruz y muere y resucita, lo primero que Jesús dice a las mujeres que lo vieron, o a la mujer que lo vio en la tumba, y dile a Simón, dile a tus amigos y a Simón que yo voy a estar allá, que lo voy a ir a visitar allá. O sea que para Jesús era muy importante Simón. Pero a mí lo que me llama la atención es el texto central, el consejo de Dios que les voy a dar ahora, es porque todavía, después de que Jesús vivió en la tierra 3 años y póngale unos días, meses, no sé, pero va a la cruz y muere y resucita y vuelve a la tierra, ¿por qué Pedro sigue siendo Simón? Y la gente anhela ser llena del Espíritu Santo en las iglesias. Y nosotros estamos en Pentecostés, ¿sí o no? Pero la gente no anhela nacer de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay Pentecostés. Y ustedes se van a dar cuenta que no es mentira lo que yo les digo. Porque cuando Jesús se ve con Nicodemo,
lo primero que le recomienda a Nicodemo, siendo maestro de Israel, es que nazca de nuevo. Pero resulta que sus apóstoles todavía no habían nacido de nuevo, los discípulos. Entonces se encuentra ya con Simón, y vamos a abrir la Biblia para que ustedes entiendan de qué les quiero enseñar. Y se encuentra con Simón. Y lo primero que hay que hacer con Simón, después de que lo haya negado, después de que le prometió que sobre él se iba a edificar la iglesia, sobre él se va a edificar la iglesia, le prometió que le cambiaría de nombre, ya no más Simón. Ese Simón no sirve, te llamarás Pedro. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Mire, sobre ti voy a edificar la iglesia. Te voy a dar las llaves del reino. Mire todo eso que le dijeron a Pedro. Y todo lo que ates en la tierra, se ata allá. Y todo lo que desates en la tierra se va a desatar allá. O sea, vas a tener autoridad y poder de una manera sobrenatural para hacer cosas que no puede hacer cualquiera, Simón. Simón caminó sobre las aguas. Simón lo negó. O sea que ¿qué había que hacer con Simón cuando resucitara a Jesús? Restaurarlo. ¿Y para qué necesitaba restaurarlo? Para que Simón verdaderamente naciera de nuevo. Y esta es la mejor restauración que yo he visto bíblica sobre una persona que tiene tantas promesas. Y Jesús tenía promesas muy grandes con Simón y con todos sus discípulos, pero especialmente con Simón. Se lo llevaba a orar junto con Juan y Jacobo, lo subía a lugares especiales, le mostraba cosas sobrenaturales como la aparición de Elías y Moisés en el monte. Bueno, cantidad de cosas que experimentó Simón. Fue el primer torero de la historia porque le cortó la oreja a Malco. Y me llama mucho la atención lo que dice Juan capítulo 21. Vamos a leer Juan capítulo 21 y aquí vamos a hablar de su restauración para poder que llegue el día. No se olviden que yo les leí que subrayaran el día. Es que celebramos esa fiesta, sí, rico, el Pentecostés. Uy, qué palabra profética tiró Joel, sí, espectacular. Uy, se cumplió el tiempo de los discípulos, los apóstoles, todos estaban unánime juntos. Pero mire lo que tuvo que hacer Jesús para poder que Pedro fuera Pedro. Y dice el capítulo 21, versículo 15 lo siguiente: cuando hubieron comido, no restaure a nadie con hambre. ¡Ey! Se le sale el mal carácter a Pedro. Ojo, mira lo que dice el capítulo 21, versículo 12, 13 y 14. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo y a sí mismo el pescado. Esta era ya, ¿qué? ¿Qué vez era? Subraye eso ahí. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de la resurrección. ¿Y dónde los encontró? ¿Qué estaban haciendo? Ya Jesús había declarado que ellos no serían más pescadores de peces sino de hombres. ¿Y dónde los vuelve a encontrar la tercera vez que se manifiesta? ¿En el lugar qué? ¿Y sabe dónde lo quiere mantener a uno Satanás? Satanás lo quiere mantener a uno donde uno salió. Jesús le dijo a Simón Pedro y a todos los demás desde hace mucho rato: ven, sígueme. Y ese sígueme no se puede separar del proceso. Y yo le aseguro que Jesús hace rato les viene diciendo a ustedes: síganme. Y aquí hay muchas y muchos que deben de tener llamado, ministerio,
Pero ¿qué pasa? Que el llamado y el ministerio está estancado, está quieto. ¿Y saben por qué? Porque no queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y aquí dice Jesús lo siguiente, mire. Dice, cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro. Me encanta porque el escritor del Evangelio, Juan Boanerges, el hijo del trueno, escribe de una manera maravillosa este Evangelio. Escucha de Jesús y así tal como lo escucha lo plasma. Y dice a Simón Pedro. Y comenzó Jesús a decirle a Simón Pedro lo siguiente. Mira lo que dice. Simón, hijo de Jonás. Y me encanta porque en el texto nunca, si Jesús en el diálogo de restauración y de sanidad interior, porque está sanando su corazón, alguien que niega a su Señor, hay que sanarle el corazón. Alguien que se va del reino por negar a su Señor, hay que sanarle el corazón. Pero en este proceso de sanidad, en este proceso de restauración, para poder que Simón sea lleno del Espíritu, nunca le dice Pedro. O sea que su restauración tiene que ser al hombre viejo para poder que nazca lo nuevo. Y entonces le dice, Simón, hijo de Jonás. Es muy importante que eres hijo de alguien, que tienes padre. Y lo primero que le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Mira la restauración de Simón. Todavía le dice Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿apacienta qué? Mis corderos. Segundo, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. ¿Cómo le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Primero le puso una comparación. ¿Me amas más que estos? Ahora le dice, ¿me amas? ¿Soy tu prioridad? ¿Estoy por encima de cualquiera? Pedro le respondió. No se olviden que él le dice Simón, pero el escritor Juan le pone Pedro. El escritor estaba viendo ya a Pedro lo que tenía que ser, no lo que estaba haciendo. Y le dice, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Mire esta sanidad tan poderosa, hermano. Y le respondió, ¿qué le respondió? Léalo ahí en el videovini en su Biblia. Señor, ¿tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Me encanta, varón de Dios, que el Señor lo sabe todo. Sabe quién quiere servirle y quién no. Sabe quién le ama y quién no. Sabe quién le quiere seguir y quién no. Sabe quién se congrega por y sabe quién se congrega para. Sabe quién se congrega cómo y sabe quién se congrega por qué. El Señor lo sabe todo. El Señor sabe por qué usted diezma.
y por qué usted no diezma. El Señor sabe por qué usted ofrenda y por qué usted no ofrenda. El Señor sabe por qué usted no ora y por qué sí ora. El Señor sabe por qué usted no ayuna y por qué sí ayuna. Él lo sabe todo. Y Pedro o Simón le dice, sí. Se entristeció Simón y le dice la tercera vez, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero yo lo que quiero resaltar de este texto es lo siguiente. Simón ya había sido escogido por Jesús. Pasó toda la noche orando para escoger 12. Y él no se equivoca. ¿O ustedes creen que se equivocó con Judas? Él no se equivoca. Pasó toda la noche orando. Y fuera de eso le dice a Simón, y aunque Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. En otras palabras, estás bajo mi cuidado. Entonces, ahora que te necesito para el santo ministerio, te tengo que decir lo siguiente. Si primero no estás convencido que me amas por encima de tu realidad, no puedes pastorear, no puedes servirme, no puedes cuidar, no puedes apacentar. Si yo no soy tu amor dentro del reino, tú vas a maltratar a mis ovejas y a mis corderos. Si yo no soy tu prioridad de amor en tu vida, tú vas a correr de nuevo a negarme. Si yo no soy tu prioridad de amor en tu ministerio, en tu matrimonio, con tus hijos, tú me vas a cambiar por tus hijos. Tú me vas a cambiar por tu esposa. Tú me vas a volver a cambiar por tu trabajo, por tu vida pasada. Y entonces cuando Simón entiende esto, sucede lo siguiente, iglesia. Pasemos al libro de los Hechos. Pase conmigo allá, por favor. Pase conmigo allá. ¿Ya está ahí? Capítulo 2, ¿no? Capítulo 2. No se olvide que estamos en el capítulo 2 de los Hechos. Sucede lo siguiente. Esta restauración fue muy fuerte. Nosotros porque la leemos y la enseñamos y de lo que hemos aprendido en los estudios teológicos expresamos. Pero hablemos de alguien que lo experimentó, que lo vivió. Alguien que abandonó al Señor. Alguien que después de haber experimentado cosas gloriosas en el Señor, terminó negando al Señor. Imagínense en esta restauración. Entonces, dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 1 en adelante lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, no vuelvo y repito, es una fiesta. Estaban todos en el aposento alto. Estaban todos allá. Comenzaron 500 y terminaron ¿cuántos? 120. O sea que no es fácil ser llenos del Espíritu. Porque o tus ocupaciones, o tus necesidades, o tus sueños son primero que el reino. Y Jesús les dijo, esperen a que venga del cielo poder de lo alto y sean embestidos de él. Y entonces dice la Biblia en el versículo 2, y de repente, y quiero que subraye esa palabra de repente, porque así va a ser la venida del Señor, de repente. Y de repente vino del cielo. Me encanta esa palabra del cielo, porque lo que viene del cielo es de bendición. Y Simón necesitaba esto.
Y Judas Iscariote necesitaba esto, pero no quiso. Y Simón el celote necesitaba esto porque era guerrillero. Y más de uno allí necesitaba esto para ser transformado. Hasta María, la madre de Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿cómo? Sentados. Sentados. Es que no hay una posición escrita en la Biblia para que usted reciba la llenura del Espíritu. Estaban todos sentados. Y versículo 14, por favor. ¿Ya está ahí? Perdón, sigo con el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Versículo 14. Mire lo que escribe el libro de los Hechos. Y no se olviden que el escritor es el doctor Lucas. Y el doctor Lucas, griego, es muy detallista en su escritura. Es muy puntual. Me encanta que el doctor Lucas le escribe esto a su gran amigo Teófilo, ¿no? Y le dice: lo que te voy a escribir es muy detallado. Lo saqué de gente bien puntual y que dice la verdad. Y yo estuve allí también. Entonces Teófilo recibe todo este tratado del libro de los Hechos. Y entonces me encanta porque dice: entonces Pedro. Aquí ya no se conoce a Simón. Aquí ya Simón dejó de existir, hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Y por qué los 11? Si ya había muerto Judas Iscariote, porque habían acabado de elegir a Judas, el sucesor de Judas, lo habían acabado de elegir. Y me llama la atención que está con los 11 y dice la Biblia: alzó la voz Pedro y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Hablando Pedro, mire: porque estos no están borrachos o ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho. Mírenlo de donde le sale a Simón Pedro o a Pedro en el Nuevo Testamento esto. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 2, vuestros jóvenes verán visiones. 3, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice Pedro, sobre mis siervos, o sea, sobre alguien que trabaje en mi casa para mí, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Mire cómo habla ahorita de Jesús. Presta atención porque esto es poderoso, como habla ahora de Jesús, su Señor, su Maestro. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Y me encanta porque él no se culpa. Ustedes fueron los que lo crucificaron y lo mataron. Él no se culpa ahí. Y él fue el que lo negó. Y dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Versículo 36. Concéntrese en el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, mire que ni se culpa a él, sabiendo que Jesús murió por todos nosotros, Dios le ha hecho como Señor y Cristo. Yo recibí esa revelación, está diciendo Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y cuando yo escucho esta palabra compungieron, yo estoy convencido que estaba el Espíritu Santo en Pedro, convenciendo a la humanidad. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿cómo? ¿Qué les dijo Pedro? Lo primero que les dijo Pedro, ¿qué fue? Arrepiéntanse, como me pasó a mí. Tienen que arrepentir. Para poder que el Espíritu Santo venga, hay que arrepentirse. Y dice, varones arrepentíos. Miren lo que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. Cuando usted se arrepienta y cuando usted se bautice en el nombre de Jesucristo, usted va a recibir el don de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, yo les hago una pregunta, amadas hermanas y hermanos. ¿Desde cuánto hace que el Señor Jesús te dijo, sígueme? ¿Desde cuánto hace que el Señor Jesús te escogió? Puso la mirada en ti para que le sirvieras. ¿Qué estás haciendo por Jesús hoy en Bugalagrande? ¿Qué estás haciendo por su reino hoy en Bugalagrande? Porque lo primero que hizo Simón, después de haber sido exhortado, corregido, sanado, libertado por Jesús y haber sido lleno del Espíritu Santo, es decir, varones judíos, arrepiéntanse, conviértanse, vengan a Cristo. Y para poder ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos entender algo muy importante hoy. Debemos dejar que Jesús termine en nosotros lo que comenzó. Y escúcheme bien, y entender que fuimos llamados con promesas para manifestar su gloria en toda Bugalagrande. Nosotros necesitamos manifestar la gloria de Dios en toda Bugalagrande, pero para eso necesitamos de su Espíritu. Porque ¿sabe qué estaban haciendo en el aposento alto? Estaban escondidos por miedos a los judíos. Y muchas veces Jesús entró a ese lugar donde estaban encerrados y tuvo que entrar en el Espíritu, porque las puertas mantenían cerradas por miedo a los judíos de que los iban a matar. Ahora ya no tenían miedo de nada, sino que fueron a proclamar lo que Jesús les dijo. Y necesitamos que la iglesia Bugalagrande, Ríos de Vida, manifieste su gloria para poder manifestar un poder sobrenatural en el MM33.
Pero ¿qué hacemos nosotros si estamos más ocupados allá que en el reino? Simón quería volverse a ocupar. Y fuera de eso, distraer a los demás. Porque dijo, no, yo voy a ir a tal parte, pero ustedes verán si me siguen. O, nosotros vamos contigo, Pedro. Y hay distractores en el ministerio. Hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que venga la palabra del cielo y lo confronte a uno con el cielo. Uno cuando es escogido por Dios es y preparado por Dios para dar fruto. Porque el árbol bueno nunca podrá dar mal fruto. Por eso me encanta cuando Jesús dice, y he orado por ti para que tu fe no te falte. ¿Y sabe cuántas personas en el reino han sido zarandeadas por el diablo para que la fe se debilite? Para que la fe mengue. ¿Sabe cuántas gentes o personas, ministros o pastores, pastoras, están hoy con cáncer en las asambleas de Dios para debilitar la fe de nosotros? Pero Jesucristo está con nosotros y prometió estar con nosotros todos los días. Por eso usted pregúntese por un momento, ¿qué está haciendo para el Señor hoy? Porque esto no se trata de años. Esto se trata de frutos. Y a lo mejor usted dirá, no, pero es que yo y mi familia estamos en el reino y nos vamos a salvar. Y el mundo, Ugala es tan grande que necesita de ustedes para que conozcan a Cristo. ¿Sabe cuántas personas hoy están sin Cristo en Bugalagrande? Porque cuando yo jugaba fútbol profesional, yo mantenía acá chupando y viendo y rumbeando y jugando en el estadio. ¿Cuánta gente hay acá que a lo mejor no conoce del Señor? Pero como usted y yo ya estamos al otro lado, allá ellos, ¿sí o no? Entonces Pedro lo primero que hizo, ya un nacimiento nuevo, fue decirle a los judíos, es que ustedes necesitan a Jesús. Y para poder hablar así, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque antes estaban llenos de miedo, escondidos allá. Y esta iglesia, mire la casa de Dios, mire este lote. En este lote caben 500 personas. Pero están cómodos así. Y en esta iglesia, mi pastor tendría que hacer 3 cultos en la mañana. Ugalagrande es muy grande. Y ustedes viven acá, pero yo la conozco bien a Ugalagrande. Porque me metía en huecos cuando venía acá que no era cristiano. O sea que necesitamos al Espíritu para ir y a traer y cercar toda esta casa llena de sillas hasta allá. Vea. Iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque llegó el día. ¿O están esperando otro día? Ya llegó el día. Nosotros lo único que necesitamos es anhelarlo. Porque ¿qué dice la Escritura? Que el que se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesús para perdón de pecados recibirá el regalo de Dios. Y se llama el Espíritu Santo. Ya usted se bautizó. Y si usted ya se arrepintió y si usted ya le fueron perdonados sus pecados, usted ya tiene el Espíritu. Entonces esa vida que lleva ahora, vaya, exprésela a los demás. Porque si no, de nada nos sirve estar ahí sentados. Pero si usted está como Simón, pero si usted está hoy como Simón,
que todavía no sabe para dónde va, yo le invito para que usted entienda que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay bendición, que solo en Cristo hay vida eterna. Si necesitas ser sanada, sanado en esta mañana, si necesitas ser libre en esta mañana, si necesitas volver a Cristo en esta mañana, hoy es el día para que venga la llenura del Espíritu Santo y transforme tu corazón. Si el Espíritu Santo no está contigo, estás haciendo cosas en tus fuerzas, porque aquí el que compunge y convence es el Espíritu. Por eso anhelo en mi corazón que en esta mañana el Espíritu les convenza que no basta con que yo esté aquí. Es necesario con que esté la iglesia llena de gente de Bugalagrande, anhelando ser salvos e ir al cielo. ¿Sabe cuántas sillas necesitamos más aquí? ¿Sabe cuántas personas necesitamos más aquí? Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte, como despertó a Pedro, como despertó a Simón el celote, como despertó a Tadeo, como despertó a todos, a Juan, a Jacobo. Necesitamos el Espíritu. Menos religión y más vida eterna. Menos religión y más vida eterna. Y se lo dice a alguien que salió de la religión, porque yo sí era religioso como nunca, pero esa religión se está introduciendo al cristianismo. El domingo, verdad, el domingo hay culto a las 9, ¿no? Sí, me está agarrando la tarde, ya voy para allá. El miércoles nos volvemos a reunir. El viernes también hay culto. No, hermano. Cada vez que yo vengo a la casa del Padre es anhelar ser más de Dios, tener más del Padre y conocer más a Jesús. Porque mire lo que dice allí: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice: y también vuestros hijos y vuestras hijas. Pero hoy venimos a la iglesia muchas veces y nuestros hijos no quieren, y nuestras hijas no quieren. ¿Y dónde están nuestros hijos y nuestras hijas si ellos van a profetizar? ¿Y dónde están los ancianos y las ancianas si ellas van a tener sueños? ¿Y dónde están nuestros siervos que a veces nos trabajan en la casa haciéndonos el aseo, o en un supermercado que tengamos, o en un negocio que tengamos? ¿Dónde están nuestros siervos llenos del Espíritu si nosotros tampoco estamos llenos? Porque una cosa es la llenura y otra cosa es el soplo del Espíritu. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu. Pero después, ¿qué les dijo? Pero esperen allá en el aposento alto, donde van a ser revestidos de poder, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu y serán llenos de él. ¿Sabe cuántos tenemos el soplo? Pero ¿sabe cuántos estamos llenos? Capaces de decirle al mundo: hey, Colombia, Bugalagrande, Cristo es el Señor. Arrepiéntase y bautícense, que Cristo viene pronto. Vamos a orar, porque a lo mejor tu ministerio está allí, y a lo mejor el pastor está anhelando que se levanten líderes llenos del Espíritu Santo para abrir más obras, veredas, corregimientos, montañas, pueblos. A lo mejor el pastor anhela que sean llenas del Espíritu Santo las mujeres y se forme un ministerio de damas impresionante. A lo mejor el pastor está anhelando en sus oraciones, en lo secreto, que hayan jóvenes, 500, 200 jóvenes en este lugar. Entonces necesitamos comenzar por nosotros, por casa, por casa.
Porque mire la expresión de Pedro: varones judíos, hermanos por casa. Y luego dijo: y todos los que habitáis en Jerusalén. Pero primero varones judíos, hermanos. O sea que comencemos por casa, llenándome yo, llenando mi esposa, que se llenen mis hijos, que se llene mi familia, como pasó en la casa de Cornelio, para que haya un verdadero despertar de la iglesia de Jesucristo, que decimos que es pentecostal. Oremos al Señor y démosle gracias por este día, por esta mañana, porque no basta con que usted y yo vayamos a la iglesia los domingos o los viernes o los miércoles. Es necesario servirle al Señor. ¿Y sabe quién le sirve al Señor? El que aprende a amarlo primero. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? O sea que antes de servirle, primero tengo que amarlo. Y Él lo entregó todo en la cruz por nosotros. Él se desbordó de amor por nosotros en la cruz. ¿Qué estamos dando nosotros a Él? Si Él lo dio todo. ¿O ya está contenta o contento con lo que está dando hoy? En el trabajo, en la multinacional, en la empresa, en el negocio, en la universidad, en el colegio. ¿Dónde está dando usted lo que Jesús le dio? Porque Él nos ama con amor eterno. Por eso Él nos pide que le amemos a Él. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana, Padre, y bendigo tu santo nombre. Y ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo venga sobre cada vida que lo anhele en esta mañana. En cada matrimonio, en cada vida, en cada joven, adolescente, niño, niña, anciano, anciana que esté en este lugar, en los diáconos, en los líderes, en los servidores, en las servidoras, que tu Espíritu se derrame sobre sus corazones. Que el Espíritu Santo traiga más fidelidad en el matrimonio. Que el Espíritu Santo traiga más santidad en el matrimonio. Padre, te ruego por tu Espíritu, Señor, que convenza los corazones en esta mañana. Que convenza a Dios que lo más importante en este lugar es el nuevo nacimiento para poder darle a otros lo que yo tengo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que le otorgues a tu iglesia ese privilegio tan grande que tuvieron los apóstoles en el aposento alto, junto con todos los que estaban en ese lugar. Te ruego, Padre, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Que hoy no sea solamente o meramente un soplo, sino una llenura en tu corazón. Que sus generaciones sean llenas. Que sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos sean llenos. Para que Bugalagrande sea impactada. Para que Bugalagrande sea transformada, convencida. Para que Bugalagrande sea libertada por el poder que hay en cada uno de nosotros. Padre, te ruego y te imploro, Señor, que te derrames en el nombre de Jesús con tu Espíritu Santo. Que tu precioso Espíritu sea derramándose en esta mañana. Que tu precioso Espíritu sea tocando los corazones. Que el Espíritu Santo sea sacando del corazón la mentira. Que el Espíritu Santo sea sacando de los corazones la idolatría. Que el Espíritu Santo sea sacando de los corazones todo pecado oculto.
toda hipocresía, toda mentira, todo engaño. Y venga lo nuevo del cielo, Padre.